preguntaros qué tal han ido las vacaciones de Navidad. Es de las primeras capillas que tenemos después de Navidad, hace unas semanas que hemos vuelto. Y quiero preguntaros qué tal, ¿habéis cogido fuerzas para este nuevo año? Y podéis responderme, esto es una respuesta que quiero que respondáis. Hombre, a mí se me han hecho cortas, un poco más largas. Pero has cogido energías, por lo menos unas pocas, ¿no? Bueno, más o menos. Pues lamento decirte, Carlos, y a todos los que estéis pensando un poco como Carlos, que las vais a gastar. Vais a gastar las energías que os quedan para este año. Y aprovechando algo que por lo menos los 3 años que yo llevo aquí en IPSTE he escuchado de nuestro rector Pedro San Jaime, es que ahora empieza lo difícil. Ahora ya venimos un poco más cansados, no con tantas energías del verano, y ahora empiezan los momentos en que ya nos conocemos, ya llevamos tiempo juntos, conviviendo, y la convivencia trae roces, problemas, discusiones, y por desgracia es algo inevitable. Yo, cuando me comunicaron en el grupo de capilla que les parecía bien que llevara yo la palabra, gracias al Señor, estaba guiando a mis primos pequeños y cosas de hermanos no paraban de pelearse, de molestarse, y son niños, imaginaos cuando sean mayores ya a saber qué pasará. Y justo también ese día, en el grupo de discipulado que estoy con unos compañeros de la iglesia, hermanos en la fe, uno de ellos pidió oración por él, está en necesidades, necesita oración, está pasando momentos difíciles, y pidió oración en la unidad de un grupo en la que está, en el amor que siente en ese grupo. Y un poco es, ligando con lo que ha hablado, o lo que ha leído Pedro al introducir la capilla, voy a hablar un poco sobre la unidad y sobre el amor. Creo que es algo que va junto, que va unido, y que muchas veces como cristianos nos debería marcar. Y hay un texto en 1 Corintios, si me queréis acompañar, 1 Corintios, capítulo 12, y yo voy a leer los versículos del 12 al 27. Aún así, deciros que hay una pequeña más introducción a este capítulo, porque como podéis ver, lo he empezado en el versículo 12. La primera parte habla sobre los dones espirituales, etc., que por amor al tiempo, y creo que es un tema que llevaría mucho tiempo para una predicación de capilla, si os interesa mucho, tengo 2 compañeros que han hecho un trabajo fenomenal de ellos, que son Pedro y Carla, que si queréis hablar con ellos os pueden hacer una introducción mucho más buena y útil. Y la parte posterior enlaza lo que yo voy a tratar, que es la unidad y el grupo, con lo que también se habla en la parte anterior, que es de los dones espirituales. Así que las 2 partes, por el tiempo, las voy a obviar, pero os animo a que cuando tengáis tiempo lo leáis todo junto, porque va a ser de edificación. Y sin más preámbulos voy al texto, que empieza así en el versículo 8. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Lo siento. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se les tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y después de esa introducción y la lectura, vemos claramente en el texto marcado cómo habla de la unidad. Hace una gran diferencia entre lo que es uno solo, que sería el cuerpo, y lo que forma el cuerpo, que serían muchos miembros, en los cuales estamos nosotros.
hay que entender que aunque somos muchos, hay una razón de esa multitud, y es que Dios nos ha creado de maneras diferentes. Somos diferentes en esencia, pero al mismo tiempo somos iguales. Y es muy importante entender que aunque haya esa diferenciación, no es una obligación el que nos haga ser diferentes. Somos diferentes, pero tenemos algo mucho mayor que nos une. Y eso lo vemos en el versículo 12, que dice que somos muchos, pero en un solo cuerpo, y que así igual es Cristo. Cristo está formando un cuerpo, en esencia, que está compuesto por mucha gente, en el cual estamos nosotros. También nos da el motivo de por qué estamos unidos. El motivo por el cual estamos unidos lo vemos en el versículo 13, que dice: porque por un solo Espíritu fuimos a todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo es lo que nos está uniendo en este cuerpo del Espíritu Santo. Tenemos una misma visión, un mismo ser, un mismo sentir que nos da el Espíritu Santo, en el cual hemos sido todos bautizados, que nos junta de esa manera, que es como el pegamento que engancha todas nuestras diferencias, todas nuestras formas diferentes de actuar, porque hay que admitir que no somos robots. No estamos programados para actuar, obedecer y marcar una orden, un pensamiento, y que solo vamos a actuar de una cierta forma, porque si escuchamos las palabras mágicas es como actuaremos. No, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, tenemos necesidades que muchas veces hemos de suplir, y no van a ser las mismas para todos, porque hemos de entender que no estamos en las mismas condiciones muchas veces. Yo no puedo tener las mismas necesidades que a lo mejor una persona que me saca mucha más edad o que tiene mucha menos edad que yo, y aún así estamos unidos por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver aquí en IFCE. IFCE es una institución interdenominacional, y aún así, y no es por casualidad, Dios ha querido que estemos aquí, muchas personas de diferentes edades, de diferentes contextos. Creo que hoy es uno de los días perfectos para decir que IFCE es de los momentos más internacionales de su historia. Tenemos estudiantes japoneses, italianos, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, de Holanda, del resto de Europa. No solo españoles, como sería la idea básica que se pensaría de un seminario español o situado en España. Y aún así aquí estamos, todos con un mismo sentir, con una misma necesidad, con una misma ganas de aprender, de saber de Dios, unidos, pero siendo completamente diferentes. Y esto lo vuelve a repetir en el versículo 14, diciendo: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vemos como aquí hay un hincapié constante en esta idea, que es la más importante del texto. Constantemente en estos primeros versículos, del 12 al 17, vemos como el escritor, el autor de la carta de los Corintios, está constantemente abogando por la unidad. Quiere remarcar claramente a la iglesia de Corinto, y esto se nos podría aplicar a nosotros perfectamente, el tema de la unidad. Cuando estamos juntos, cuando oramos unos por otros, cuando nos preocupamos unos por otros, cuando sentimos unos por otros, somos más fuertes. Porque esto pasa en cualquier aspecto de la vida, o en cualquier momento de la historia pasada, que los pueblos, los sitios que se han mantenido fuertes y unidos, son los que han acabado ganando, porque en solos tenemos unas fuerzas limitadas. Si seguimos a los versículos 18 al 24, que sería la segunda parte, vemos como hay un claro llamado a la unidad. Y justamente en el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir que, como ya mencionaba antes, no estamos aquí por una casualidad. Dios nos ha puesto en este momento, en este lugar, en estos años, para estudiar, para aprender, para crecer, tanto a los profesores como a los alumnos. Es decir, que hay un propósito. Y el propósito nos lo explica en versículos posteriores. Hay una necesidad de cada uno. Cada uno de vosotros tenéis unos dones, unas funciones, unas capacidades que se complementan con la de los demás. Y cada uno de vosotros hoy aquí en día sois necesarios en lo que sería la familia de IFCE. Pero ya no solo en la familia de IFCE, en vuestra familia, en vuestro lugar de trabajo, o en vuestro futuro lugar de trabajo, o en vuestra iglesia. Porque todos formamos algo que sin una persona ya no sería posible, o ya no sería lo mismo. ¿Cuál es la necesidad de eso? La necesidad de eso es que
la diferenciación de las múltiples partes del cuerpo que forman un solo cuerpo, que es el de Cristo, provocan esa diversidad tan increíble y tan necesaria como serían los dones, el servicio, el cuidar unos de otros, la pastoral, la predicación, la alabanza. Y nos lo menciona porque dice que si uno, por no ser una parte del cuerpo, por no tener un don, no tener una capacidad, no quisiera dejar de ser parte del cuerpo, aún así no dejaría de serlo. Porque yo, y me pongo yo el primero en ejemplo, si yo tuviera que llevar lo que sería la alabanza que han llevado Noé, Akiko o John, esto hubiera sido un desastre, completamente. Porque no es mi capacidad. En cambio, tengo compañeros que tienen ese don y que pueden hacerlo. Y yo tengo que preocuparme porque ellos puedan hacerlo y porque puedan estar bien trabajados, bien cuidados en eso. Si veis luego en unos versículos posteriores, Dios nos da un mandato obligatorio en uno de los versículos. No, nos lo dice de manera sutil, pero es un mandato, es una orden, es un imperativo. No solo eso, es importante entender que Dios nos hace la misma pregunta y nos dice el porqué de esto. Dice, porque si estuviéramos solos, lo que vemos en el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo, porque al ser uno solo, no habría nada más que, no habría unión, no habría necesidad de una unión. Además de que si fuera todo solo en un solo miembro, acabaría colapsando. Sería imposible para un solo miembro, para una sola persona, llevar a cabo todo lo que es el peso de ser parte del cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad y un peso muy grande que una sola persona es imposible que haga. Y si vamos a la tercera parte, que serían los versículos 25 al 27, Dios nos da los motivos de por qué hay necesidad de la unidad. Y si leemos ya el versículo 25, dice, para que no haya desaveniencia, en otras versiones dice, para que no haya ruptura o problemas o conflictos. Es decir, que todo esto que nos ha explicado, todo esto que nos han dicho sobre la unidad, sobre el cuerpo de Cristo, sobre ser diferentes miembros, es para que no haya conflictos, que los conflictos va a haber, pero sino para que no haya ruptura, para que no nos separemos unos de otros, para que no haya distanciamiento entre nosotros. ¿Y por qué dice? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, estoy leyendo el versículo 25, sino para los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí es donde estaba refiriéndome antes. Aquí es donde hay un imperativo que aunque no está dicho de una manera fuerte o contundente, sigue siendo un imperativo. Nos hemos de cuidar unos de otros. Y por suerte, y estoy muy contento de poder decir esto en una predicación, aquí en Ipster esto yo lo veo diariamente. Incluso yo, en mi vida, hoy en día lo estoy sintiendo. Yo, como sabéis, la gran mayoría, estoy haciendo unas pruebas médicas, están siendo momentos difíciles, pero sé que aquí se ha orado por mí, sé que aquí la gente se ha preocupado por mí, y sé que lo siguen haciendo, esperando que los resultados sean positivos. Pero esto, no tenemos que quedarnos en el ámbito de Ipster, que a lo mejor es mucho más sencillo para todos, porque todos somos creyentes, todos somos cristianos, y puede que todo salga más fácil. Yo, si me planteara esto en mi vida diaria, puede que mi trabajo, al trabajar en una iglesia evangélica, no sea tampoco el lugar más difícil para llevarlo a práctica, pero sí lo planteo en la parte de mi familia. No toda mi familia es creyente, y yo tengo que preocuparme por mi familia, no solo porque son creyentes, sino porque Dios me lo está diciendo, y porque en un futuro tenemos un mandato que es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y ahí también se encontraría mi familia. Entonces yo tengo que estar predicando el evangelio, y a lo mejor no puedo predicarles un texto teológico, pero sí que puedo llamarles cada día y preguntar a mi abuela cómo se encuentra, cómo está hoy. ¿Quieres hablar? ¿Quieres contarme qué te ha pasado hoy en el día a día? O a lo mejor a mis tíos, y no dejar que pase un mes antes de volver a llamarles. Ahí estamos demostrando que somos luz, que somos diferentes, que hay una necesidad en nosotros, que tenemos unas ganas de suplir espacios que hoy en día la sociedad, hermanos, no nos engañemos, no prioriza. La sociedad hoy en día se preocupa en triunfar, en sobresalir por encima de los demás, en que si uno cae a tu lado, tú sigas adelante porque así vas a conseguir triunfar, en vez de preocuparte porque el de al lado se ha caído. Por desgracia, nuestra sociedad tiene una falta de cuerpo porque solo piensa en los miembros, pero piensa en los miembros de una manera individual. Y creo que nosotros
no solo hemos de marcar la diferencia aquí en IPSTE, sino en todos los lugares donde Dios nos ha puesto. Porque ¿por qué podemos marcar la diferencia? Podemos marcar la diferencia porque, como hemos leído antes, nos han bautizado en un mismo espíritu, que nos da un sentir, que nos da una necesidad, que nos da unas ganas de expandir uno de los mandamientos que nos han dado, que es el Evangelio. Y no olvidemos que todo eso lo tenemos porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros un día, y que nosotros un día lo aceptamos tal y como Él hizo eso, que limpió nuestros pecados, que se sacrificó por nosotros para que tuviéramos vida eterna, para que pudiéramos ser salvos en un futuro, estar en el cielo y ser parte total del cuerpo de Cristo en el cielo. Y hermanos, eso no solo tenemos que tenerlo aquí en el corazón, sino que tenemos que llevarlo a otros lugares. Y por suerte aquí en IPSTE podemos practicar esto. Y lo vamos a acabar practicando porque Pedro siempre nos lo recuerda al principio de curso. Los primeros meses van a ser muy guays, jiji, jaja. Cuando empiece enero, cuando empiece febrero, recalculando, que una vez predicó y se me quedó marcado. Hemos de a veces recalcular cómo queremos llevar la situación con un hermano, cómo queremos comportarnos, cómo queremos actuar, pero sobre todo no olvidemos de que tenemos que estar unidos. Unidos puede ser en oración, escuchando a un hermano, ayudándole a estudiar. Simplemente pensemos en qué haría Jesús en ese momento y dejémonos guiar por el Espíritu, porque si estamos unidos, entrelazados en un mismo Espíritu, el Espíritu nos va a guiar a tener unión con el hermano, nos va a guiar a cuidar al otro hermano. Y también, y esto me lo pongo yo a veces como ejemplo, como claro de esto, no tengamos miedo en pedir ayuda, porque la unidad no es solo preocuparse uno dar el primer paso, sino a lo mejor dar el primer paso en que te ayude, en pedir la necesidad. Necesito que oréis por mí, necesito esto, necesito lo otro. Porque por suerte Dios suplirá, Dios suple, Dios obra. Pero nosotros tenemos que dejarnos trabajar por Él, en ese sentido. Y esto no ha sido una predicación para decir que aquí no nos amamos o que no nos cuidamos unos por otros, porque justamente creo que es lo contrario. Pero es algo que he visto estos días en mi vida, en mi necesidad, y que por diferentes situaciones me ha venido a la cabeza. Y me ha recordado, y sonreí al recordar las palabras que Pedro siempre dice, de que ahora empieza lo difícil y es cuando hemos de realmente marcar la diferencia para nosotros. Pero no para nosotros realmente, sino para el mundo. Porque al fin y al cabo somos la imagen de Dios. Si el cuerpo de Dios está dividido, ¿cómo vamos a poder decir que somos el cuerpo de Dios? ¿Y cómo vamos a poder ser ejemplo y poder traer a la gente a que sea más parte del cuerpo de Dios? Si dejamos que los miembros se vayan dividiendo y alejando, ¿cómo podremos traer a nuevos? Tenemos un reto muy grande, todos, yo incluido, yo el primero, pero no quiero que lo que se está haciendo aquí, que es orar, preocuparse por los hermanos, tanto en temas económicos como en estudios como en salud, se deje de hacer porque es una maravilla, es una bendición. Tenemos una familia increíble aquí, aprovechémosla. Disfrutemos el milagro que Dios nos ha dado de poder tener tiempo juntos en esta vida, porque en un futuro tendremos eternamente arriba. Y solo quería dejaros con este pensamiento, espero que el Señor haya tocado vuestros corazones como tocó el mío, y que sea bendición, y que podamos seguir siendo bendiciones unos para otros en el cuerpo de Cristo. Amén.